anatómicamente, cuando ustedes van a hacer el proceso de la episiotomía, que es realizar un corte a nivel vaginal, ustedes en la horquilla vulvar inferior a este nivel, pues técnicamente ustedes van a meter la tijera en este sentido. El corte pudiera ser en este sentido medial, oblicuo o completamente lateral. Usualmente ya la lateral ya no se utiliza porque básicamente se ha descrito que la ampliación es casi funcionalmente no es adecuada. La incisión mediana, en este sentido, que está todo en el rafe medio anotendinoso, resulta que es mejor en muchos sentidos, pero tiene la particularidad que si esto se sigue extendiendo, pues se va a llevar el esfínter externo al ano. Entonces la particularidad de esto es que la recuperación es mucho mejor, estéticamente mejor, sangra menos doloroso. Por muchas razones, hacer una episiotomía, un corte en este sentido, tiene muchos beneficios, pero la única particularidad que tiene es que si esto se prolonga un poquito más, se va a llevar el esfínter externo del ano, incluso la mucosa rectal, exponerle la mucosa rectal en comunicación directa con la vagina. Y en ese caso, si ustedes realizan una episiotomía mediana, pues lo único que tienen que tener presente es que si se presenta la complicación, pues tienen que saber cómo repararlo. O sea, ese es el único detalle. Si de pronto no tienen la habilidad o la capacidad para reparar, entonces métanse con la oblicua, porque resulta que si ustedes hacen un corte en este sentido, alejándose de las fibras del músculo externo, si esto se amplía por allá, va a llegar a la fosa rectal, pero no va a provocar daños sobre el esfínter externo. Ahora, la recomendación en general para evitar complicaciones, porque se supone que el parto va a provocar al final, a largo plazo, fístulas, y las fístulas son rectovaginales, o sea, que comunican, empiezan a salir heces por la vagina, porque existen microperforaciones o laceraciones del canal vaginal en conjunto con lesiones de la mucosa rectal, o incluso provocadas por la sutura, porque cuando ustedes están metiendo la aguja, pues a veces la aguja puede pasar, o sea, a veces las suturas son agujas curvas, semicirculares, que si de repente la meten muy profunda, pasa la vagina, pasa todos los planos y llega a la mucosa rectal inclusive. Eso puede provocar el factor de riesgo de una fístula. Entonces la fístula es una comunicación de una cavidad con otra y empiezan a salir heces por la vagina. La fístula, la incontinencia. Tanto la incontinencia rectal, que es básicamente el problema, y finalmente el prolapso, que es la otra inconveniente que puede tener la mujer. Ahora, se suponía que la episiotomía era para facilitar la salida del feto del canal vaginal, evitar los daños o tener los daños controlados, porque resulta que si ustedes dejan que esto se dilate de manera intensa, se puede desgarrar en muchos sentidos la vagina, de pronto no se hace tan elástica, no se hace tan distensible. Cuando la cabeza va saliendo por ahí, empieza a provocar desgarro en múltiples sentidos y se hace difícil controlar el daño. Entonces, si ustedes hacen una herida única, un corte limpio, un corte preciso, que es un corte quirúrgico, porque lo van a hacer con una tijera única. En el hospital lamentablemente a veces se hace con bisturí porque no hay los episiotomos disponibles para esto. Los episiotomos son una tijera que es una tijera curva que tiene en una de las tijeras, de los extremos de la tijera, perdón, es rojo completamente para evitar que corte la cabeza fetal o para evitar que haga un daño mayor. Pero a veces no tienen a disponibilidad porque no están disponibles, no están estériles, no hay capacidad suficiente de material y no tienen la posibilidad. Entonces, ¿qué les toca? Agarrar un bisturí, y tienen un bisturí en la mano, y con el bisturí hacen el corte directamente sobre la mucosa vaginal. Eso a veces pues tiene ciertamente algunos riesgos de que de pronto se le pase la mano a alguien o por algún movimiento brusco pues se puede tener algún accidente. Sin embargo, es lo que en ocasiones sucede, en ocasiones pasa. Ahora, de manera pues principal van a cortar básicamente, ustedes saben que a este nivel, esto está recubierto por mucosa y se va a llevar el corte, va a cortar la mucosa, el músculo bulbo cavernoso y el músculo transverso superficial del perineo. Básicamente esos son los primeros que van a cortar. El músculo transverso superficial del perineo es el que inicialmente por la distensión absoluta pues va a sufrir el mayor daño. Es lo que es el primero de los músculos que puede empezar a sufrir. Sin embargo, el esfínter externo del ano puede llegar a lesionarse. Sin embargo, hay una situación que hay el esfínter interno y el esfínter externo. Resulta que la mucosa rectal, más o menos como un extremo aproximadamente como de 8 centímetros, está la lámina que involucra el esfínter interno.
El esfínter externo es lo primero que se va a lesionar, pero si la situación por continuidad o por desgarramiento continúa, pues se va a llevar toda la placa del esfínter interno de igual, que es la porción funcional. Por ese motivo es que ustedes pueden provocar, bueno, el desgarro del parto puede provocar una incontinencia posterior. Ahora, la situación es que cuando toque reparar, se supone que lo van a ir reparando por plano, el esfínter interno, la capa del esfínter interno con el esfínter interno, la capa del esfínter externo con el esfínter externo, y empezar a suturar músculo con músculo, tejido con graso con tejido graso, mucosa con mucosa y piel con piel. Eso tiene que quedar de esa manera. Básicamente en ocasiones se ve por colores, o sea, ustedes ven que el tejido graso se ve amarillo, el tejido muscular se ve un poquito pardo o un marrón oscuro. Se puede llegar a diferenciar de cada uno de los tejidos que ustedes pueden tratar de volver a arreglar, y eso lo tienen que hacer porque si de pronto por facilidad, porque a veces la herida no es muy extensa en longitud, pero muy profunda, puede llevarse a los planos musculares y es más fácil hacer en un solo plano toda la sutura, y eso va a provocar primero, el resultado estético no va a ser muy, por lo menos no va a ser muy vistoso, aunque técnicamente pues no es algo que las mujeres han demostrado a todo el mundo eventualmente, pero el resultado estético ya no es muy vistoso en realidad. Queda una desviación de la comisura inferior de la vagina, y segundo, pues pierde la funcionalidad mecánica de la contractilidad del esfínter externo, por tanto puede llegar a provocar una incontinencia. Resulta que la incontinencia puede ser a lo flato, a los líquidos y a los sólidos, es decir, en esa situación puede presentarse una mujer finalmente. Resulta que se demostró que no necesariamente todas las mujeres necesitan hacer una episiotomía para que al final el trabajo de parto termine. Hay mujeres a las que no va a ser necesario hacer una episiotomía. Ahora, usualmente tienen estas dos opciones, hay varias formas, pero una la episiotomía mediana y la otra la episiotomía oblicua, y va a ser oblicua derecha, o sea, tiene que ser realmente oblicua derecha. ¿Y qué significa? Si ustedes son derechos, van a utilizar la tijera en la mano derecha, y por supuesto cuando corte, la herida va a quedar del lado derecho de la paciente. Pero si ustedes son zurdos, de pronto pues van a utilizar la tijera, y si la meten en este sentido, la episiotomía va a quedar del lado izquierdo de la mujer. Pero si la paciente en un trabajo de parto se consiguió con un médico derecho y le hizo en este sentido, y en otro parto se la hacen en otro sentido, eso va a provocar una inestabilidad mayor del piso pélvico de la mujer. Por tanto, la recomendación es que sean zurdos, sean derechos, igualito van a utilizar la tijera con la mano derecha. O sea, tienen que tener la habilidad suficiente para todo, sean derechos, sean zurdos. Tienen que utilizar la mano derecha para hacer el corte, porque si no, ustedes le van a provocar mayor inestabilidad a ese piso pélvico y por tanto provocar mayor riesgo de incontinencia, mayor riesgo de fístula, mayor riesgo de prolapso. Por lo cual, todos van a utilizar la tijera con la mano derecha. Ahora, suturar una paciente, porque de pronto ustedes tienen mayores habilidades suturando con la mano derecha, se supone que los cirujanos deberían tener habilidades con las dos manos, porque a veces las cosas se presentan de una manera incómoda y quizás tengan que meter un punto con la mano zurda, quizás tengan que meter un punto con la mano derecha. Se recomienda que los cirujanos tengan habilidades con las dos manos, pero probablemente ustedes tengan mayor habilidad con una que con la otra. Por lo cual, con lo de la tijera sí es un punto sin discusión. Todas las tijeras las vamos a utilizar con la mano derecha, en este caso en particular, cuando vayan a hacer la episiotomía. Como les comentaba, la episiotomía usualmente se han propuesto varios sitios de corte. De hecho, en algún punto, cuando se hablaba de la famosa gran extracción pélvica, que era el parto podálico completo, se proponía hace muchísimos años que hacer una doble episiotomía, o sea, hacer una de un lado, del lado derecho, hacer una del lado izquierdo, para ampliar mayormente el campo del trabajo de parto. Pero esto es siempre y cuando lo que esté deteniendo la salida sea los tejidos blandos, porque si es el tejido óseo que tiene esto detenido, o sea, una distocia de hombro, no tiene mucho sentido la episiotomía ampliar, porque básicamente lo que está deteniendo el hombro es que está impactado en la sínfisis del pubis. O sea, es sobre todo entender y comprender cómo es el fenómeno que está sucediendo en ese momento. Sin embargo, la doble episiotomía pues ha sido desestimada, o sea, no se recomienda, por lo cual esa fue una de las razones para establecer que deben utilizarla siempre con la mano derecha. Para darle justificación, porque la intención es que ahora cada vez menos se haga la episiotomía, o sea, la intención formal de las guías es que cada vez se haga menos para tratar de que los perinés de las mujeres se mantengan la mayor cantidad posible intactos. Una de las cosas que ha llevado a perinés intactos, o sea, sin episiotomía, es el hecho del masaje perineal. Esa es una de las cosas que ha podido ayudar a que esto suceda. Sin embargo, tratando de justificar el uso todavía de la episiotomía, dice que hay beneficios tanto para la madre como para el recién nacido.
Se supone que una incisión recta es más fácil de reparar y mejora de una manera más simple. Porque cuando eso se desgarra de manera espontánea, a veces hace formas de zigzag de desgarro, hace formas estrelladas, se desgarra en varios sentidos. Es como más engorroso a la hora de poder reparar y los resultados estéticos pues básicamente son más complicados. Lo otro es, ustedes tienen un componente anterior y un componente posterior de la vagina, o sea, toda el techo de la vagina, la cara anterior, es donde reposa o asienta la vejiga de la paciente, y en la cara posterior es donde básicamente entra en relación con la parte rectal. Se supone que mientras menos estiramiento y que lo pueda permitir con mayor facilidad, se supone que debe haber menores riesgos de lesiones, sobre todo musculares. Solamente en el plano del piso pélvico es donde hay planos musculares. Del resto, por lo menos de 8 centímetros hacia arriba, de 4 centímetros hacia arriba, perdón, ya básicamente los planos musculares no están. Es decir, por lo que se puede lesionar en la cara posterior de la vagina va a ser lo que entre en contacto con la mucosa rectal, pero llega un momento que la parte del sigmoide no entra en contacto con esto y básicamente ahí no va a provocar ningún daño. La vagina va a distender con mucha facilidad. Es solamente ya en la parte final, en el tercio inferior, donde está el plano muscular del piso pélvico, que es donde ocurre la detención final del trabajo de parto. Sin embargo, eso pues se supone que puede provocar que no ocurran cosas como esto, ¿no? Cuando de pronto se puede desgarrar, esto pudiera ser un desgarro único en este sentido, pero se va para allá, se va para allá. Se puede desgarrar incluso llevándose hasta la uretra de la paciente. Hay un desgarro que puede ir desde toda la cara anterior, se desgarra la uretra. Este es un desgarro que va por toda la cara lateral de la vagina y llega hasta el cuello uterino. Es decir, se desgarró todo en este sentido. Y usted tiene que empezar a reparar todo esto. Aquí hay un desgarro en esta cara lateral, hay un desgarro en este sentido, un desgarro en este sentido, viene uno para acá, viene otro para acá, se fue en este sentido. Para evitar que sucedan cosas como esta, ustedes van a arrancarse en un solo corte en este sentido, que es lineal, recto, controlado, y si se sigue yendo el desgarro va a seguir yendo en esa dirección y ustedes evitan que sucedan toda esta serie de cosas. Ese es uno de los beneficios que tiene hacer la episiotomía. O sea, esto sucede si yo no hago la episiotomía. Esto sucede si tú no haces la episiotomía y el parto sucede muy precipitoso, porque se supone que la vagina va a ir distendiéndose progresivamente, va como ampliando progresivamente, pero si el parto sucede de manera muy precipitada, desciende muy súbito, puede provocar cosas como esta. Ahora, ¿qué bebés salen de manera muy súbita? De pronto que estén recibiendo mucha oxitocina, una dosis muy alta, que le estén haciendo mucha presión para que salga, porque el médico puede provocar, hacer una maniobra de presión del fondo uterino y provocar que el feto salga de una manera, a una velocidad mucho mayor. Es por ello que cuando ustedes van a atender la salida de la cabeza con la mano menos hábil, porque ustedes tienen que la mano derecha y la mano izquierda, se supone en teoría que con la mano derecha van a hacer presión contra el periné para hacer protección del periné, y con esta otra mano le ponen el freno a la cabeza del chamo para que salga más lento y más lento. O sea, ustedes les reducen la salida de velocidad de la cabeza. Cuando sale de manera muy súbita y muy violenta, o de pronto, una de las situaciones complicadas es que no todas las mujeres tienen la distancia desde la horquilla oral inferior al reborde del superior del eje interno del mismo tamaño. Hay mujeres que tienen un periné muy corto, o sea, realmente muy pequeño. Eso es una diferencia anatómica entre personas. Hay algunos que realmente es muy corto el periné y con mucha facilidad, apenas 2 centímetros puede haber de distancia, y por supuesto 2-3 centímetros se lleva el esfínter externo inmediatamente. Doctor, por ejemplo, en la ley exterior me implica para mujer indicaciones de episiotomía, pero se considera la longitud de ese espacio en las indicaciones. Un periné muy corto es indicación de no hacer una episiotomía inmediata. Cuando el periné es muy corto, porque aquí se va a llevar, o sea, es tan corta la distancia que... Entonces esa paciente tiene riesgo de desgarro y riesgo de complicaciones en la episiotomía. Entonces, si se supone que la indicación final de la episiotomía, la publicación dijo que debe ser restrictiva. Restrictiva se supone que ustedes tienen que escoger a qué paciente se la van a hacer. Cuando ustedes hacen un corte en este sentido, esto se va a seguir continuando para acá. Y cuando se siga desgarrando en este sentido, se va a llevar al esfínter externo. Pero si ustedes hacen el corte en este sentido, que es la oblicuo, se va a seguir desgarrando para allá. O sea, cuando se siga abriendo, la cosa va a coger en este sentido y evita que se vaya hacia el esfínter externo. Pero o sea, cuando se hace de manera medial, así lo hagan, digamos así, que la vida se corta, ella sola por su cuenta se va a seguir desgarrando, o es como... No, ese es un factor de riesgo que está implícito en la atención del paciente, con el periné muy corto. Cuando ustedes hacen una episiotomía, de hecho en el hospital en Maracaibo, es protocolo que todas las pacientes que le hacen episiotomía en el hospital Chiquiquirá son medianas todas.
sea, para ellos eso es el protocolo convencional, ellos ya no hacen oblicuos. Es decir, todos los residentes que en el hospital chiquiquera le hacen una episiotomía en ese sentido, porque realmente se puede reparar más fácil, sangra menos doloroso, los resultados estéticos son mejores. Pero si se les va para acá y se les desgarra a alguna paciente, porque no va a ser todos, alguna se puede complicar, ¿qué va a pasar? Ustedes tienen que reparar el esfínter externo y llevarse el esfínter interno, el esfínter externo, la mucosa rectal y empezar a separar todo. Pero si ustedes reparan eso de una manera inadecuada, ¿qué va a terminar pasando? Una fístula rectovaginal. Entonces la paciente le va a volver en un mes botando ese por la vagina y la van a tener que meter a quirófano para reparar la fístula. O una paciente va a venir con incontinencia fecal. Puede ser incontinencia a flatos, puede ser incontinencia a los líquidos, o sea, las heces líquidas salen y la paciente no las controla. ¿Y ese desgarro puede ser considerado como negligencia? No. Las laceraciones vaginales no se consideran como negligencia. Lo que sí se considera negligente es, por ejemplo, que usted está teniendo un parto y la paciente tiene un desgarro como este, que se va por toda la cara lateral, llega al cuello, y realmente tú no revises el canal del parto. O sea, después que tú terminas de tener el bebé, no te diste cuenta de esto, porque no lo revisaste. Y bueno, limpiaste la cosa y diste a la paciente de alta. Y la paciente empezó a hacer un hematoma, y un hematoma, hace un shock hipovolémico y la paciente fallece. Esta situación fue inobservancia de la paciente, no la revisaste, o sea, la atención clínica fue inadecuada y hubo un error diagnóstico, porque no le hiciste el diagnóstico a la paciente del desgarro. Ahora, que la paciente terminó así desgarrada, básicamente es muy improbable que se lo puedan meter al médico, porque básicamente eso depende, ¿cuál es el objeto que provoca el daño? La salida del feto. No, yo creo que Diego dice que si yo hago mal la episiotomía, eso es negligencia. La episiotomía es hacerla mal, por decirlo de una manera. Tú llegas y metes la tijera en este sentido y haces un corte hasta acá. Si eso se amplía y el feto pesa 5 kilos, por decir un ejemplo, que puedan establecer que tú fuiste el culpable, que un feto de 5 kilos provocó ampliación de la episiotomía, eso te lo pueden imputar a ti, eso no es culpa tuya. El problema que sí te pueden imputar es que tú no hayas visto esto, por ejemplo, o sea, que la paciente se desgarró, hizo un hematoma, de hecho, en Boconó falleció una paciente por eso, un parto, y hizo un hematoma de la cara, hizo un desgarro del cuello, pero pasó inadvertido, o sea, los médicos atendieron a la paciente y la dieron para su casa. Y la paciente cuando volvió vino chocada. O sea, cuando regresó al hospital hizo un shock hipovolémico, le hicieron una histerectomía por el hematoma que tenía y la paciente fallece. Pero básicamente fue por esa situación. Ahora, que sucede un desgarro como esto durante la atención del parto, porque ¿qué también puede pasar? Que la paciente llegue en ese momento a la sala de parto en periodo expulsivo y a ti no te dé tiempo de hacer una episiotomía porque no da chance. Y nada, tienes que proceder a la atención del parto y la paciente se desgarra de esta manera. Eso ya no es culpa tuya. Ahora, el problema para ti va a ser reparar todo eso y que quede bien hecho, o sea, al final de cuentas. Lo otro que se supone que al provocar la salida de una manera más fácil de la cabeza del bebé, vas a acortar el famoso el segundo periodo de trabajo de parto, que es el periodo expulsivo, y va a salir de manera más simple. El periodo expulsivo se ha relacionado de alguna manera con hipoxia en algunos casos. Yo le comenté la vez pasada que probablemente las fracturas de cráneo se deben al contacto directo sobre superficies rígidas, o sea, la cabeza contra la pelvis de la madre. Sin embargo, pues al ampliar los tejidos blandos pueden ayudar a que esto salga con más facilidad. El moldeamiento de la cabeza fetal, en algún caso, como el capo sucedáneo, el capo se hace por contacto directo del cuero cabelludo con tejidos blandos y hace un edema. Eso es una reacción vital, o sea, eso sucede solamente en un feto vivo. Pero las fracturas de cráneo sí suceden contra una superficie rígida, como por ejemplo contra la sífilis y el pubis de la madre. Pero se supone que acortando el tiempo del segundo periodo de parto, teóricamente hay una reducción de la asfixia perinatal, menos sufrimiento fetal, mejor puntaje de ACDA. El ACDA es la puntuación que se le coloca al niño en el primero y a los 5 minutos. Menor acidosis fetal, que es la complicación final de una hipoxia fetal. Y eventualmente la disminución de complicaciones por distosia de hombro. Pero ese particular detalle de la distosia de hombro es, como les comentaba, lo que tiene detenida la salida del hombro es porque está impactado en la sínfisis del pubis. La episiotomía lo que va a ayudar es a resolverla con una de las maniobras, porque resulta que cuando ustedes van a atender, una de las cosas que pueden hacer durante la atención de una distosia de hombro es meter la mano, o sea, van a meter la mano en este sentido para tratar de buscar el brazo posterior del chavo. Y hacer una episiotomía amplia permite que ustedes puedan meter la mano con facilidad. Entonces, usualmente la episiotomía en la distosia de hombro es para tratar de ayudar a
resolver la situación del torcer hombro, básicamente porque el problema son superficies óseas, o sea, ustedes no van a resolver nada con la episiotomía. Ahora, la recomendación es que la episiotomía tiene que ser de uso restrictivo. ¿Qué significa esto? Que es para algunos pacientes. Es decir, incluso no es ni siquiera la indicación absoluta de que toda paciente primeriza debe tener episiotomía, de eso quizás eso tampoco es cierto. Hay mujeres múltiples que ya realmente la vagina distiende de una manera tan notable que ni siquiera se desgarran, o sea, ni siquiera las mucosas, ni las secreciones de ningún tipo, eso puede pasar. Ahora, el uso de la episiotomía, en las últimas publicaciones dicen que tiene que ser de uso restrictivo, es decir, la tendencia de que a toda paciente primeriza hay que hacer una episiotomía, pues cayó en desuso hace mucho rato, es decir, y queden ustedes en el criterio médico a quién se la hacen y a quién no. O sea, y eso va a depender del cálculo progresivo que ustedes van teniendo mientras van ganando experiencia con las tensiones de los partos. Cuando ustedes ven qué tanto va a distender y cuál es la capacidad de tensión de la parte vulvar y vaginal de una paciente en comparación con la cabeza fetal, o sea, los tejidos blandos en comparación con la cabeza fetal. Entonces, finalmente, la conclusión queda en eso, ¿no? De quién es la decisión final de a quién se le hace, a quién no, el médico que está teniendo el parto. Es decir, no hay ningún protocolo que dice con previa antelación, dice usted va a episiotomía y usted no. O sea, eso va a suceder es en el preciso momento del periexpulsivo que usted tiene que tomar esa decisión, si va o no va para la episiotomía. Ahora, el asunto también es en qué momento hacerlo, ¿no? Sucede que cuando ustedes cortan mucosa, músculos, se llevan vasos sanguíneos también y la paciente empieza a sangrar y sangrar y sangrar y sangrar. Entonces, si ustedes hacen un corte muy temprano, vamos a suponer que ustedes hacen la episiotomía y el feto nace una hora después, van a tener a la paciente sangrando por una herida que ustedes le provocaron durante una hora. Y eso puede aumentar el riesgo de hemorragia postparto o inclusive hasta de hecho hipovolémico, dependiendo las circunstancias de la mujer. Recuerden que la mujer, como medida de seguridad, y eso es un hecho fisiológico normal, gana aproximadamente 1 litro más de sangre en su circulación durante el embarazo. Eso es como uno de los cambios del embarazo como medida de emergencia, porque la paciente va a perder de 500 ml a 1000 ml en un trabajo de parto, es posible. De manera, como medida de protección de la naturaleza, pues la mujer, dentro de los cambios que hace en el embarazo, es aumentar la volemia circulante, es decir, aumenta aproximadamente 1 litro de sangre. Por lo cual, eso es como medida de garantía del sangrado, pero resulta que ustedes pueden provocar de manera inadecuada que la paciente pierda más sangre de lo que usualmente debería ser correcto. Entonces, hacer la episiotomía en un momento inadecuado puede eventualmente provocar mayor riesgo de sangrado. Pero si ustedes, para evitar que no sangre tanto y decir, bueno, vamos a hacer la episiotomía en el momento casi último para evitar que las pérdidas sean lo menos posible, pero si ustedes hacen la episiotomía, una de las finalidades de la episiotomía es que los desgarros no sean notables, que los desgarros se hagan en un solo sitio y sea solamente por ampliación de la episiotomía. Pero si ustedes utilizan la episiotomía muy tarde, ya cuando la vagina se ha distendido de manera muy notoria y ya los desgarros están establecidos, pues también perdieron el tiempo de hacer una episiotomía en el momento correcto. Es decir, si la hacen muy tarde, puede haber mucho más desgarro de lo que era necesario, y si la hacen muy temprano, la paciente puede tener mayor riesgo de sangrado. Doctor, hay pacientes en donde no se establece, o sea, no se estableció que pase necesario hacérsela, sino por lo menos como en aquella imagen que ya está ahí, ves que no pasa, inclusive, o sea, bajando el canal vaginal y nada, ahí es donde... Pero entonces va a haber un momento donde la paciente, claro, este es el caso más extremo, ¿no? Pero usted va a ver a la paciente así, claro, este es el dibujo anatómico, pero... Y la paciente empieza a pujar porque ya tiene sensaciones de pujo. Y cuando la paciente puja, la cabeza desciende y se asoma en la vagina. Ustedes ven que la cabeza empieza a salir y le ven el cuero cabelludo del chamo. Pero cuando el pujo pasa, cesa, a veces la cabeza se vuelve a retraer. Y se asoma, claro, se asoma menos que esto en ese momento. Y cuando el dolor pasa, vuelve a subir la cabeza y se vuelve y se cierra la vagina nuevamente. En ese momento no debe ser correcto hacer la episiotomía. Llega un momento que la cabeza desciende, se van a ver más o menos como 4 centímetros de cuero cabelludo aproximadamente, y la paciente cesa el dolor y la cabeza queda ahí visible todavía para ustedes. En este momento, los planos musculares están en su grosor normal, pero cuando la cabeza hace esta distensión, que se distienden los músculos, se adelgazan de tal manera que cuando ustedes meten la tijera aquí, el músculo está tan adelgazado, tan distendido, que el sangrado se hace menor en ese momento. Entonces, debe ser cuando la cabeza hace presión, distiende el canal vaginal
y tal cual como esto. Si ustedes ven una cabeza como esto, ven que la vagina está extendiendo, probablemente esto no sea una indicación de hacer una episiotomía. Ustedes van a ver que la cabeza puede salir. Pero si la paciente está empujando, asoma la cabeza, vuelve a echar, asoma la cabeza, vuelve a echar, y ustedes tratan de extender el perineo y no da, en ese momento tienen que tener el juicio clínico y decir, bueno, a esta mujer hay que hacer una episiotomía porque los tejidos blandos no distienden lo suficiente para que termine de salir la cabeza. Pero no debe ser en este momento, ¿no? Porque si lo hacen aquí, ustedes pueden correr el riesgo. Primero, los planos musculares están más engrosados, hay mayor riesgo de sangrado. Y lo otro, que cuánto tiempo va a tardar en salir el periexclusivo finalmente. Entonces tienen que tomarlo en un momento donde no sea tan distensible que haya provocado desgarros, pero tampoco tan temprano como para que la paciente sangre tanto. Entonces es decir, que al final de cuentas el juicio clínico es muy importante. Entonces la paciente puja, asoma la cabeza, el pujo pasa, la cabeza a veces se retrae, bueno, ese no es el momento de hacer episiotomía. La paciente puja, asoma la cabeza, pasa el dolor, porque a veces los pujos pasan momentáneamente, cada vez menos el tiempo de relajación. La paciente pasa y la cabeza se mantiene ahí a ese nivel. Ustedes hacen la episiotomía en este momento. La recomendación de la FIGO para evitar problemas con la incontinencia, con el daño del esfínter externo, es hacerla oblicua derecha. O sea, es la recomendación más extendida, la manera que se utiliza de manera más común. Sin embargo, pues, hacer la episiotomía mediana tiene muchos efectos beneficiosos. Reparar anatómicamente esto, porque esto es un rafio anotendinoso, anocoxiso, pero y esto es un rafio tendinoso, es más simple la reparación. O sea, para suturar esto es más fácil. Se cicatriza mejor, cicatriza más rápido, sangra menos dolor. La única particularidad que tiene es que si se va el esfínter externo, pues tienen que saber cómo repararlo. Entonces, ustedes tienen que caer en la condición de que si saben reparar la lesión del esfínter externo, se pueden someter al riesgo, porque si les pasa, ustedes lo van a reparar. Pero si realmente ustedes no lo pueden reparar, entonces opten mejor por la episiotomía oblicua derecha. Porque ¿qué pasa si se les complica el parto y ustedes no lo pueden reparar? Lo van a tener que mandar para otro sitio, para otro hospital o llamar a otro servicio interconsultante. Y se supone que ustedes tienen que tener la habilidad para resolver la complicación. Si no la tienen, mejor quédense con la oblicua derecha. Entonces, la otra es que el feto salió, se hizo la episiotomía. Vamos a poner el ejemplo, se hizo la episiotomía, el feto termina de salir, ustedes pinzan el cordón y en ese preciso momento la placenta aún no se ha desprendido y dependiendo del mecanismo de desprendimiento de la placenta puede estar sangrando o no, de manera visible. A ese sangrado se le puede sumar el sangrado por la episiotomía. Es decir, que si el sangrado es muy notorio de la episiotomía, ustedes pueden ir reparando el sangrado de la episiotomía y aún la placenta aún permanecer ahí dentro. Y 10 minutos más tarde la placenta puede salir. ¿Qué sucede o qué le ha pasado a alguna gente? Lamentablemente esto es parte de las experiencias individuales. Hay personas que ponen el cordón de lado, hacen el espacio, empiezan a rafiar, le toman los puntos a la episiotomía y resulta que la placenta se queda, no sale con facilidad y tienen que proceder a la extracción manual de la placenta. Entonces cuando meten la mano para sacar la placenta, vuelan todos los puntos otra vez que tomaron. Entonces tienen que volver a empezar de cero otra vez con todos los puntos que ya habían agarrado. Eso le ha pasado a más de algunos. Entonces por eso algunos, miren, si el sangrado no es muy notorio y no es muy intenso, prefieren esperar que salga la placenta para ponerse a rafiar. Pero si ustedes tienen que ver si está sangrando demasiado, pues tienen que hacer los puntos. Y si después les toca sacar la placenta manual y eliminar y vuelven a tumbar todos los puntos, pues los vuelven a hacer, o sea, ni modo, les toca de esa manera. Pero no expongan a la paciente que pierda sangre de manera muy notoria. De igual manera, se supone que a este punto el dolor para las pacientes es menos tolerable. Es decir, que durante el trabajo de parto la paciente sufre, grita, llora, patalea, pero de pronto como que tolera mejor el dolor de alguna manera. Cuando el feto termina de salir, la paciente queda como en una sensación como de ciertamente de placidez, porque se le quitó el dolor, o sea, el sufrimiento que tenía ya no lo tiene. Y eso básicamente es un efecto muy satisfactorio para una paciente ya no tener dolor. Además de eso, pues se liberan endorfinas y la emoción del muchacho, la parte afectiva, emotiva, también colabora a que la paciente se sienta ahora mucho mejor y que de pronto vengan ustedes a meter la mano a hacer heridas, ya para la paciente va a ser menos tolerable. O sea, ese tipo de dolor la paciente lo tolera menos. Entonces el paciente que cierra las piernas,
se suben, se mueven, o sea, ustedes intentan meter y ella se cierra, y que ustedes agarren puntos bajo esa situación es difícil. Incluso han tenido residentes la mala experiencia que los han pateado. O sea, en esto a una residente le pegaron una patada en la cara porque bueno, la paciente tenía dolor y no lo toleraba y la pateó. Pero entonces ustedes no pueden actuar en consecuencia contra ella porque ella tiene todos los de ganar. O sea, ustedes no pueden llegar y pegarle una mala insultada y echarle una cachetada, echarle una nalgada, porque eso va en contra de todas las normas. Además se pueden incurrir en problemas legales. Para evitar esos problemas, en ocasiones pues deben tener analgesia correcta, o sea, la paciente sufrir lo menos posible para que colabore con ustedes. Ahora, pues hay casos de emergencia muy notables, que una paciente que está sangrando demasiado y ustedes necesitan sacar esa placenta de manera inmediata porque está sangrando muchísimo, y pues no hay tiempo de analgesia, no hay tiempo de nada porque está en riesgo, en peligro la vida de la mujer. Ustedes meten la mano, arrancan eso y tratan de convencer a la mujer que aguante y todo lo demás, porque es una cosa de vida o muerte que lo tienen que hacer. Pero si es un procedimiento que puede tomarse su tiempo, no hay riesgo de la vida de la mujer, colocar analgesia correcta debe ser lo adecuado. Es decir, ustedes pueden incluso hacer infiltración con anestesia local a este punto para que antes de hacer la episiotomía infiltran con una jeringa 20 cc o utilizan lidocaína y hacen un bloqueo pudendo y la paciente va a tener analgesia. Ahora, llegado un caso muy notorio que sea un desgarro demasiado amplio, demasiado grande, esa paciente debe entrar bajo sedación a quirófano, o sea, le colocan anestesia raquídea o sedación endovenosa, porque la paciente no va a tolerar lo largo del tiempo de recuperación. Ustedes recuerden que los anestésicos locales pueden durar 10-15 minutos, o sea, le pueden dar analgesia a una paciente, pero hay procedimientos que ustedes se pueden hacer 1 hora o 2 horas tratando de reparar cuando la cosa es muy severa. Y la paciente no les va a colaborar, o sea, porque no va a tolerar la situación. Entonces es preferible entrar a quirófano, ponerle una analgesia, una anestesia raquídea o la que sea, y ustedes van a hacer las cosas de una mejor manera. Entonces sucede que de manera visual, ustedes van a tener aquí a este nivel en la horquilla vulvar inferior, y esto se va a interesar mucosa, la parte de la piel, y va a llegar tan lejos como haya sido necesaria la episiotomía. Pero hacia adentro el canal vaginal también se va a extender, se va a prolongar. Y entonces desde aquí deben comenzar los puntos. Resulta que esto es una imagen en un libro, pero a veces en vivo las cosas son diferentes, porque los libros no sangran y ustedes van a ver todos los planos muy bien dibujados, pero una persona que esté sangrando, que cierran las piernas, no colabore, no les ayuda a ustedes mucho, pero los tejidos musculares se pueden diferenciar de la grasa. Es decir, el tejido subcutáneo se va a ver de un color amarillo, los tejidos musculares se van a ver de un color más como marrón, un color oscuro. La piel pues es muy simple que la pueden identificar, la mucosa de igual manera, y ustedes tienen que suturar cada plano con cada plano, el músculo con el músculo, la grasa con la grasa, la mucosa con la mucosa, la piel con la piel, porque si no, ¿qué puede pasar con esto? Que esto se haya edematizado de tal manera que ustedes pierdan la relación anatómica de esto y entonces empaten esto con esto de pronto y eso quede completamente torcido, o sea, va a ser una inversión anatómica y funcional. Hay mujeres que refieren, después de una episiotomía con una rafia mal hecha, empiezan a referir dispareunia, es decir, dolores durante las relaciones sexuales, y eso pues le cambia todo el estilo de vida de una mujer. Si una mujer que va a tener dolor durante toda su vida en las relaciones sexuales, imagínense el estilo, la calidad de vida que puede tener una mujer en ese sentido. Además de eso, el problema de las fístulas, de las incontinencias y de los prolapsos. Ahora, esta herida cuando se amplía en este sentido, ustedes van a empezar suturando desde acá, pero el punto de referencia que van a tener es el sitio donde están los remanentes del himen. En una época de la vida de las mujeres, este himen probablemente el himen no tiene una distribución anatómica igual para todas las mujeres. Hay algunos hímenes que son imperforados totalmente, una lámina que cubre todo el orificio. Hay unos que son anulares, semicirculares, piriformes. Es decir, todos los hímenes son distintos de cada mujer, pero el bolo, cuando esta membrana se rompe después de una relación sexual y queda la abertura permeable, los restos del himen se van a ver de manera lateral y se van a ver como las carúnculas himeneales o las carúnculas multiformes, y ese punto de referencia ustedes tienen que empatar esto con esto y que queden en el mismo sitio, y ese va a ser el punto de referencia para que les oriente a que eso quede derecho, quede como estaba. Y ustedes van a empezar de adentro hacia afuera. Más o menos, cuando ustedes hacen una herida que llega hasta acá, el primer punto que ustedes van a echar tiene que ser como 1 centímetro más atrás. Porque los vasos sanguíneos cuando se rompen, se retraen. O sea, cuando ustedes cortan un vaso sanguíneo, el vaso sanguíneo se acorta, se retrae y puede quedar 1 centímetro por detrás sangrando.
Es decir, que para mayor seguridad, ustedes le van a echar, empiezan con la sutura 1 centímetro más hacia atrás y se dejan venir en surjet. ¿Qué significa el surjet? La surjet es una sutura continua. Empiezan a echar el primer punto acá y empiezan a hacer puntos cruzados. Es decir, cruzan la sutura, empiezan a ingresarla hasta llegar hasta las carúnculas himeniales. Y aquí, que esto quede afrontado las carúnculas con las carúnculas. Ahí pueden detener la sutura inicialmente. Pueden parar, pueden hacer un punto, anudar y detener la sutura en ese momento. Luego, los planos musculares ustedes lo van a conseguir aquí. De aquí para allá no van a conseguir planos musculares, lo que van a conseguir es mucosa. Tanto la mucosa vaginal y por debajo de esa mucosa vaginal está la mucosa rectal. Por tanto, si ustedes agarran una aguja de esta y la meten muy profundo, es capaz que entran dentro de la mucosa rectal. Y entonces, si meten la aguja muy profunda, y ustedes dirán, ¿y cuánto es tan profundo? O sea, ¿cuál es la medida para saber qué tanto puedo meter la sutura o no? Eso también lo van a ver en directo con la paciente, van a ver exactamente el grado de extensión que tiene, eso es individual para cada mujer. Pero en el momento que lo vean, se van a dar cuenta exactamente cuánto es la profundidad que van a permitir con la aguja. Por lo cual, siempre es prudente que después que ustedes terminen de hacer la rafia, ustedes hagan un tacto rectal a la paciente y toquen la mucosa, porque si pasaron la aguja, ahí va a estar la sutura. O sea, ustedes se dan cuenta que tiene la sutura la paciente, es decir, que pasaron la sutura, o sea, perforaron la mucosa rectal con la aguja. ¿Qué van a hacer en ese caso? Pues nada, porque si ustedes retiran la sutura, va a quedar un orificio de entrada, un orificio de salida ahora, y eso va a permitir con mayor facilidad una fístula. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con esta paciente? Que tienen, si ustedes se dieron cuenta que pasaron la sutura, tienen riesgo de fístula la paciente, por supuesto que ahora ya lo tienen, pero si la paciente evacúa muy laxa, no hace esfuerzo para la defecación, probablemente eso va a cicatrizar y no va a ser fístula. Por tanto, si ustedes se dieron cuenta que hicieron esto, tienen que tener a la paciente con laxante por lo menos 15 días a un mes, que hagan el menor esfuerzo posible de defecación, porque hay mujeres que quedan con estreñimiento muy notable después de los embarazos y tienen que corregir ese problema, porque si no la paciente va a hacer la fístula con mayor facilidad. Lo otro, entonces ustedes tienen que ahora afrontar los planos musculares con los planos musculares. Es decir, ¿qué músculos se llevaron ustedes? Se llevaron el bulbo cavernoso, se llevaron el transverso superficial del periné. Esos músculos tienen que quedar, incluso si la herida es demasiado profunda, demasiado amplia, cosa que sería raro, es que se lleven los músculos elevadores del ano. O sea, si llegara a un nivel que es demasiado complicado, eso casi nunca pasa. Pero si eso llegara a suceder, pues también tiene que corregir los músculos elevadores del ano. Y el músculo elevador del ano es el principal soporte muscular del diafragma pélvico de la mujer. Es decir, que si el músculo elevador del ano se daña, seguramente la mujer va a terminar con un prolapso en algún momento de su vida. Lo otro, ya después que ustedes rafiaron la mucosa, rafiaron el plano muscular, van a suturar el subcutáneo y finalmente van a suturar la piel. Ahora, eso lo pueden hacer ustedes con una sola sutura, con una sutura continua, la pueden hacer a puntos separados. Este esquema que está a este nivel es un punto, esto que viene aquí es la sutura intradérmica que se hace exactamente debajo de la piel y no deja la sutura visible. Ustedes pueden hacer puntos separados, puntos de tipo colchonero, puntos en U, y hacer un punto aquí, otro punto aquí, otro punto aquí, otro punto aquí, hasta esto terminar hasta allá. Eventualmente todos esos puntos van a quedar como cicatrices individuales para la paciente. Como les digo, el resultado estético ahí es mucho menos satisfactorio que si fuese una episiotomía mediana. Y ahí igual se da para hacer la técnica, o sea, con la distensión y todo. Sí. Tiene que estar la muerte pegadita. Claro, sí da, pero es más laborioso, o sea, vas a tardar más tiempo. Y entonces quizás de pronto el problema de sala de parto es que ustedes tienen el inconveniente del tiempo de labor, ¿no? O sea, el tiempo de... Imagínate que te toque a las 4 o 5 de la mañana hacer trabajo de parto y has tenido como 10 partos anteriores, ya te estás durmiendo y ponerte a hacer una sutura intradérmica pues es más cansona, más laboriosa y tú quieres terminar rápido porque ya estás cansado o todo lo demás. Se supone que esa no es la justificación para que tú decidas hacer esto o no, pero pudiera ser un factor influyente porque de pronto hay algunos que cuesta mucho más y necesitas que le dediques más tiempo, entonces, pero terminas más rápido con una sutura colchonero y listo. Y sobre todo si tenés otra paciente que parió al mismo tiempo, tenés que revisar esto también. Es decir, que puede ser multifactorial. No hay una norma que diga todas tenemos que ser intradérmicas. No, hay algunos que tienen un periné muy defectuoso porque tienen muchas cicatrices anteriores
la fibrosis de la piel ya no hace que el resultado sea adecuado y preferible que lo hagas en punto colchonero en pro y beneficio de todo, ¿no? Es decir, que también tenés que tomar esa decisión en ese momento. Si la paciente es primigesta, es la primera vez, es una herida no muy grande, una herida pequeña, tú pudieras tomar la conducta en este caso de hacerla intradérmica, o sea, en pro y el beneficio del resultado de la paciente. Pero hay pacientes que han tenido 3, 4, 5, 6 partos y tienen 2, 3 cicatrices anteriores. Por un ejemplo hipotético, que ya las mujeres multíparas a veces no necesitan episiotomía. Pero si tiene una fibrosis que retrae demasiado la cicatriz, hacer una intradérmica ahí no va a ser muy adecuado porque te va a quedar muy feo el resultado finalmente. Es preferible hacerle una sutura tipo colchonero. Entonces nada, con la episiotomía mediana, técnicamente los resultados son más satisfactorios en muchos sentidos, exceptuando el detalle del gasto de la mucosa del esfínter externo. Esto es lo que yo les decía, la profundidad desde aquí hasta aquí es dependiente de cada mujer. O sea, aquí pueden haber 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, entonces ustedes van a ver qué tan profundo van a meter la aguja en ese sentido. Este nivel, desde el borde superior de la mucosa hasta donde llega el final de la mucosa vaginal, es individual para cada mujer. Entonces ustedes tienen que afrontar todo sin permitir que queden espacios vacíos o sin suturar. Cuando ustedes suturan solamente la parte superior y por debajo queda un espacio y se llena de un poquito de sangre, eso va a ser un hematoma. Y de pronto, no tanto que haya el hematoma, sino que se puede infectar, va a ser un absceso. Y eso va a terminar una complicación, es decir que defecto de cicatrización y riesgo de hematoma, de sangrado y de infección. Por tanto, todo esto tiene que quedar incluido dentro de la sutura, todo el espesor. De igual manera, suturan 1 centímetro por encima del vértice de la episiotomía, se deja medir en su día hasta los carúnculos himeneales. Esto debe quedar afrontado porque es el punto de referencia visual para determinar que todo está quedando como estaba. Se dedican a afrontar los planos musculares que fueron cortados, el bulbo cavernoso, incluso a veces el talisco cavernoso, el transverso superficial del periné, que es el primero que se van a llevar. Y cuando es una cosa demasiado severa, se van a llevar los elevadores del ano, pero eso casi nunca pasa. Y luego, finalmente, si no se llevaron el esfínter externo del ano, hacer la rafia del tejido subcutáneo y finalmente la piel. Este es otro gráfico similar del Williams también, ejemplificando lo mismo. Y aquí aparece más o menos el mismo esquema haciendo una sutura intradérmica. O sea, ustedes pudieran hacer, se dejan venir, primero rafian los músculos. O sea, afrontan este músculo, después que está el subcutáneo, se dejan venir en este sentido hasta aquí y con la misma sutura empiezan a hacer un intradérmico y se regresan hasta acá y terminan el punto y los puntos van a quedar internos, o sea, no se van a ver. Eso si toman la decisión final de hacer una sutura intradérmica. Si hacen un punto en colchonero, pues eso es diferente. Ahora, fíjense ustedes, las ventajas que pudiera tener la episiotomía mediana: es más simple, es más fácil, sangra menos, los resultados estéticos son mejores, los dolores a veces pasan desapercibidos, pero el único detalle que tienen es la posibilidad de lesión del esfínter externo. Entonces, si esa es la única complicación que tienen, pero eso no significa que a todas les pasa esto, eso no significa eso. Hay episiotomías medianas que no van a tener ningún daño sobre el esfínter externo del ano. Es solamente el riesgo de que eso, si se amplía, eso puede llegar a pasar. Es decir, que es posible que ustedes hagan 200 episiotomías y ninguna tenga daño en el esfínter externo, pero una se amplió, se lesionó, y a esa una que le sucedió, ustedes tienen que poder reparar. O sea, es la única particularidad que tiene que estar presente, es el hecho de que ustedes tienen que saber reparar esto. Entonces, se hizo un sistema de clasificación para poder determinar de manera esquemática cómo se llaman, dependiendo de la extensión, las laceraciones vaginales. Entonces, se clasificó dependiendo si incluía solamente mucosa y piel, si incluía mucosa, piel y planos musculares, si incluía piel, mucosa, planos musculares y el esfínter externo del ano. Ahora, esto se puede subclasificar si es el 50, menos del 50% del esfínter externo, si es más del 50% del esfínter externo, o si fue en toda su totalidad. Entonces, y eso lo tienen que clasificar de esa manera. Si fue un desgarro de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, y de tercer grado está en 3A, 3B y 3C,
menos del 50% del esfínter externo, más del 50% y en su totalidad. Y por supuesto, el grado 4, que se fue tanto el esfínter externo como la placa del esfínter interno que les comentaba, y esto lo tienen que separar aparte, esto lo tienen que separar aparte, esto lo tienen que suturar aparte y después terminar de hacer la sutura. Es decir, que si a ustedes se les comunica la mucosa rectal con la vagina y ustedes reparan esto mal, por supuesto, eso va a terminar con una fístula, indiscutiblemente, no se va a llenar de heces, va a empezar a eliminar heces por la vagina si es que no hace un acceso y no se infecta grave la paciente, porque en los accesos vaginales pueden ser causales de sepsis, pasan inadvertidos, y la sepsis es una causa de muerte materna, es decir, que pudiera terminar tan grave como esa situación. Entonces, cuando es una laceración de primer grado, y así lo tienen que escribir en las historias, después que tienen el parto, ustedes verifican todo el grado del parto, que es donde yo les digo, ustedes no van a tener la culpa de la laceración, lo que van a tener el problema es que no vieron la laceración y no la repararon, ahí es donde va a estar el problema final. Examinan todo el canal del parto, porque eso tiene que ser así, y las laceraciones de primer grado se supone que solamente se lleva piel y mucosa. Hay laceraciones que no sangran, o sea, se fue la piel, se fue la mucosa, se agarró una laceración de primer grado, pero no sangra, y de pronto se afronta sola. Entonces ustedes pueden dejar eso quieto, o sea, incluso ni siquiera suturarlo. Si la herida no está sangrando y si la herida es tan pequeña como que incluso se puede afrontar sola y cicatrizar por segunda intención. Entonces ustedes pueden dejar eso quieto incluso. Las laceraciones de segundo grado, eso es lo que ustedes hicieron con una episiotomía. Con piel, mucosa y los planos musculares. Es decir, toda episiotomía es una laceración de segundo grado. O sea, toda episiotomía que ustedes hagan, clasifica inmediatamente como una laceración de segundo grado. Eventualmente, eso lo tienen que suturar. O sea, ahí sí no hay ninguna duda. La laceración de primer grado no la suturan si bajo su criterio médico ni estaba sangrando, era pequeña y se afrontaba sola. Incluso cuando la paciente cerraba las piernas, eso se afrontaba solo y dejaba de sangrar y no presenta ninguna complicación. Pero toda laceración de segundo grado tiene que ser suturada. Si una paciente para en su casa, como pasaba hace muchísimos años, y tiene una laceración de segundo grado y las mujeres no iban a los médicos porque parían en la casa y lo que hacían eran remedios caseros, a veces quedaban así, la vagina de las mujeres, así tal cual, así quedaban. Esto cicatrizaba, hacía tejido de granulación, se hacía una fibrosis, pero quedaba esta abertura. Claro, cicatrizaba, pero eso quedaba así ampliado. Ahora, la calidad de vida que llevaban las mujeres en esa época, pues no sé cómo sería de manera formal, pero nosotros pudimos tener la oportunidad de ver mujeres así, o sea, mujeres de 80 años, 70 años de edad, que habían parido 10, 12 muchachos, y uno le veía la vagina y estaban con esas heridas cicatrizadas ya, ¿no? Eventualmente, ya con repitalización y todo, pero así tal cual. Ustedes le veían la vagina y así estaba, o sea, solamente con el hecho de que está todo repitalizado. Ahora, las relaciones sexuales me imagino que eran eventualmente muy dolorosas, y como las mujeres en esa época, estamos hablando de 50 años, hace por lo menos más de 50 años, eventualmente eran, en la época, sobre todo en la cultura trujillera, pues las mujeres, básicamente el esposo era que lo que hacía era ponerle muchachos y ella crió los muchachos, esa era básicamente la forma cultural. Ahora, la manera como llevaron la vida las mujeres en esa época, por no ir a los médicos, por no hablar, por el pudor, por lo que sea, de pronto para algunos debió haber sido muy triste, ¿no? Realmente en el contexto histórico. Pero eso sucedía. O sea, realmente pues ya esto no pasa desde que las mujeres ahora tienen sus trabajos de parto en las instituciones, desde que los partos se institucionalizaron, es decir, se tienen en hospitales, en ambulatorios, en clínicas. Esto dejó de suceder, pero en esa época probablemente la cosa era muy triste, ¿no? En ese sentido. Ahora, cuando ya una laceración de tercer grado, esto es lo que les puede pasar con una episiotomía mediana, les puede llegar a suceder esto. Vuelvo y le repito, puede llegar a pasar, no significa que va a pasar en todos los casos. O sea, ustedes tienen que tomar el riesgo, si ustedes la quieren hacer y consideran que el periné es lo suficientemente amplio, no es un periné corto, pueden hacer una episiotomía mediana con una herida no tan amplia, es suficiente porque el feto salga. O sea, todas esas decisiones las tienen que tomar en el momento de la expulsión. Pero si llegara a tocar el esfínter externo del ano, entonces ustedes tienen que ver si la laceración fue menos del 50%, más del 50% del espesor o en su totalidad. Si es menos del 50%, entonces eso lo van a establecer como una laceración de tercer grado A. Si la situación es más del 50%, pero no en la totalidad, es un 3B en ese momento.
Y sí, pues nada, se llevó todo, el esfínter externo y el esfínter interno, porque basado en ese momento, ustedes lo van a clasificar como un 3C. Pero resulta que esto se llevó, el esfínter en su totalidad, el esfínter externo, se llevó la placa del esfínter interno, pero ustedes ven que no está expuesta la mucosa rectal, o sea, la mucosa rectal no está rota. Ahora, si además de eso se lleva la mucosa rectal ahora, es una laceración de 4º grado. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Suturar mucosa, esfínter interno, esfínter externo, tejido subcutáneo, planos musculares, mucosa y piel. Y tienen que tener la habilidad para reparar. O sea, si ustedes saben cómo hacerlo, listo. Ustedes mismos toman la decisión. Si le hago una mediana, si se complica, yo mismo la reparo. O sea, si ustedes están bajo ese formato, listo, hagan las medianas. Si de pronto a ustedes se les presenta el inconveniente de no saber reparar el esfínter, las lesiones de la mucosa rectal, pues entonces es preferible que hagan la medio lateral, la oblicuo lateral, porque ahí se quita el problema, ahí ya no va a haber lesiones del esfínter externo. Entonces, por eso se consideró que la episiotomía medio lateral es protectora para daños del esfínter externo, es decir, por eso es la que se utiliza con mayor, ¿cómo se llama? Con mayor frecuencia. Puede existir el caso, por ejemplo, de que una mujer en el primer parto se haga una episiotomía medial y una secundaria, con un segundo parto, le hagan lateral porque la verdad no tiene como... Bueno, eso puede pasar. Y eso directamente utilizaría la... Eso aumenta la debilidad del piso pélvico, por supuesto, pero en ese caso la cosa se complica porque el punto es que si es derecho o zurdo, pues se acaba obligando a todo el mundo a utilizar la derecha. Pero el hecho de utilizar la mediana o la oblicua lateral es a criterio del médico, o sea, dependiendo de estas situaciones. Si ya tuvo una mediana, debería ir a una mediana. Se supone que todos los médicos deberían tener la habilidad suficiente para esto, o sea, no debería haber distinciones, porque hay médicos mejores y médicos no tan mejores. Pero bueno, ese sería un ejemplo hipotético, entonces ustedes deciden por la que menos riesgo para ustedes. O sea, ustedes se tienen que proteger de los problemas también, o sea, y de poner en menos riesgo a la paciente. Como les comenté, la laceración de primer grado, pues la van a suturar siempre y cuando ustedes consideren que es o que esté sangrando, o que es muy amplia realmente y el defecto cicatrizal va a ser un poco estético, pero es una decisión que ustedes pueden tomar ese momento. Pueden o no suturar, si es de primer grado. La de segundo grado, pues ustedes la tienen que suturar como una episiotomía, porque es toda episiotomía una laceración de segundo grado. Y ahí tienen que hacer la misma corrección tal cual. Ahora, utilizar suturas, miren la situación, que usted va a ver que las suturas pueden utilizar de dos tipos. Las que usualmente se utilizan de rutina son las que son reabsorbibles en un tiempo prudente. Por ejemplo, esta sutura que es el crónico, la paciente a la vuelta de 7 días, inclusive se están reabsorbiendo los puntos, algunos hasta se le caen solos y no hay que quitarle los puntos. Utilizar el Vicryl, esto puede provocar que la reabsorción sea muy lenta, puede durar 90 hasta 120 días para que ocurra la reabsorción. Por tanto, algunas mujeres, pues, si la sutura le empieza a molestar, porque ¿qué puede hacer? Puede ser un granuloma a un cuerpo extraño, o sea, la paciente puede hacer una reacción a la sutura y hacer un granuloma tipo cuerpo extraño. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Sacarla con la sutura. Entonces, retirar la sutura en una paciente ya en el puerperio tardío a veces es inconveniente. Entonces, por eso uno decide utilizar el crónico porque no hay que quitarle nada. O sea, la paciente a la vuelta de 10 días, probablemente ya los puntos se han reabsorbido, ya no los tienen y no hay que quitarse. O sea, ustedes le agarran la sutura, una episiotomía, de la episiotomía, perdón, y la mandan para la casa y esos puntos ustedes no se los quitan. Ella lo que va a hacer es los cuidados de la higiene personal, eso va a cicatrizar, esos puntos no se los va a quitar nadie. Pero si le colocan Vicryl, probablemente tengan, si se presenta una complicación, que quitarle los puntos después. Y si utilizan suturas no absorbibles, ¿cuáles son las suturas no absorbibles? Nylon y cedro. Entonces, estas son suturas que se pueden utilizar en situaciones, pues nada, que no quede otro. O sea, que lo que haya es ese tipo de suturas, sobre todo por déficits institucionales, y les toque a ustedes utilizar estas suturas, pero estas suturas no se absorben. Y la tienen que quitar, o sea, esta sí tienen que quitarse. Entonces ese es uno de los inconvenientes que tiene. Sin embargo, el Vicryl pues se supone que tiene unos efectos desde lo estético más beneficiosos,
porque tiene una fuerza tensil mayor, o sea, pero resulta que puede provocar más inconvenientes. Si presentar inconvenientes, dolor, molestia, si hace un neuroma tipo cuerpo extraño, van a tener que quitarle la sutura y eso se va a volver en una situación inconveniente. Sin embargo, hay otro tipo de Biclear, que es el Biclear de absorción rápida, que eventualmente no tarda tanto tiempo, tarda mucho menos. Sin embargo, es más costoso y de pronto en lo hospitalario, estamos hablando de la parte institucional, quizás no esté disponible con tanta facilidad. Pero esta sutura pues eventualmente aumenta los costos, aumenta las dificultades económicas y eso quizás sea una de las limitantes para utilizar el Biclear rápido. Doctor, disculpe, sé que no está hablando del tema, pero ya que está hablando de la sutura, por ejemplo, con respecto a la, ¿sabes que se usa el Biclear para la colorosis, ¿verdad? Es netamente siempre se va a utilizar el Biclear para la colorosis. El Biclear porque tiene una absorción más lenta, o sea que la poneurosis es la que le da el soporte a la pared abdominal, o sea, ahí es donde le da, porque cuando la poneurosis se va, hacen eventración, la paciente, que es la hernia quirúrgica. Cuando la paciente pues tiene debilidad, la poneurosis, eso se abre, nada, va a ser una eventración que después probablemente hay que poner una malla. Entonces, las suturas que tienen mayor fuerza tensil y con una absorción tan lenta que le permite a la poneurosis cicatrizar es el Biclear. Si ustedes utilizan crómico, eso se va a absorber tan rápido que se va a ir a poner poneurosis. Pueden utilizar nylon, o sea, llegado al caso, porque esas son decisiones que pueden tomar en ese momento. ¿Qué sutura vamos a utilizar por la poneurosis? Una sutura que le permita a la pared abdominal cicatrizar lo más lejos posible. Es decir, ¿cuánto tiempo sería prudente? Por lo menos 3 meses. Que ustedes le den a la pared abdominal para que cicatrice de manera formal. De hecho, 3 meses es lo que les recomiendan para que empiece a hacer actividad física, para que empiece a caminar, a trotar, para evitar las eventraciones. Lo que no deben utilizar en la poneurosis son suturas que se absorban rápido, porque va a terminar en una eventración la paciente. Entonces, de elección, el Biclear. Y si no hay Biclear, tienen que utilizar es que no se absorba, en su defecto. Utilizar nylon, utilizar seda, con la dificultad de que estas si no se absorben, o sea, no hay manera que se absorban. Si presenta alguna dificultad, pues hay que retirarlas con la sutura. Pero decisión con la poneurosis es o utilizar Biclear de primera elección o suturas que no se absorben. Porque si utiliza una que se absorba muy rápido, va a ser una eventración a la paciente. No le va a dar tiempo de que cicatrice. Bueno, con respecto a lo que les comenté en lo otro, suturas de absorción en este caso, la paciente tiene el inconveniente de qué va a pasar. Usted tiene que evitar que haga la fístula, evitar que haga la incontinencia, o sea, sería la labor fundamental. Y tienen que empezar a hacerlo por planos. Esto será la mucosa rectal, esta será el esfínter interno, el esfínter externo, después la subcutánea, y lo tienen que ir suturando por plano. Y empieza a ser igual por el mismo principio, 1 centímetro por encima de donde se fue, el desgarro, se deja medir en surgé hasta el borde externo que les permita la orientación para que no vaya a quedar. Porque ¿qué pasaría si usted este borde de acá le quede pegado con él? O sea, porque usted viene suturando y de repente se les acabó este extremo, pero este extremo le sobra como 4 centímetros más. Fue porque hubo un desfase cuando empezaron a suturar a la paciente. Eso todo tiene que quedar lo más cuadrado posible para que permanezca el resultado anatómico lo más funcional que se pueda. Entonces, tiene que poder visualizar y distinguir la mucosa rectal del esfínter interno, del esfínter externo, y de ahí para arriba, pues como una episiotomía convencional. O sea, el detalle va a ser en poder separar las capas de la mucosa rectal del esfínter interno, y cuando lleguen al esfínter externo, pues tienen varias opciones cómo poder afrontar esto. Una es que pudieran hacer que quede esto unido así tal cual, como esto aquí, como si fuera una anastomosis terminal. Pero incluso, a veces pudiera no ser muy desarrollado el esfínter de la paciente, no verlo muy bien y esto montarlo sobre esto, hacerlo una especie de overlook. Sin embargo, lo más adecuado sería hacer una sutura en forma de 8, afrontar los dos extremos que queden como si fuese una anastomosis terminal, reforzarlo con puntos laterales en las partes superior, inferior, lateral y izquierda como puntos finales, para poder permitir que el resultado funcional sea lo más parecido a la parte antes del desgarro. Pero pudiera ser que el esfínter se rompió y ustedes lo junten así, pero también lo pueden montar así, o sea que quede, porque de pronto en ocasiones el esfínter es tan pequeño que no lo van a dejar exactamente así colocado y pudiera permitirse la opción de montarlo como 1 centímetro por encima del otro. Este tiene menores resultados beneficiosos
pero es una opción cuando de pronto no tienen la posibilidad de hacer la corrección directa. El masaje perineal, como les había comentado la vez pasada, ayuda de pronto a prevenir los desgarros de tercer y cuarto grado cuando se hacen durante la fase del trabajo de parto. Y cuando se hace durante el embarazo, pareciera que aumenta el número de perineos intactos, es decir, evita la realización de la episiotomía. Esto no es un hecho cultural lamentablemente frecuente y aceptado en nuestro medio, porque resulta que eso debe explicárselo al médico que lleva el control del embarazo, explicarle a la mujer cómo se hace el masaje perineal, de hecho que ella misma lo haga, que lo haga el esposo en su defecto, pero probablemente ustedes, muy seguramente, ustedes nunca habrán dicho que una paciente va al consultorio porque le haga un masaje perineal. Entonces, esto pues no es muy aceptado en nuestra cultura de atención médica, pero se ha demostrado que tiene ese beneficio, de que incluso puede reducir las laceraciones de tercer y cuarto grado, y eso es un beneficio ya notable. Que no se lleve el esfínter y que no se lleve la mucosa rectal, o sea, eso sería un beneficio muy profundo durante los trabajos de parto, que eso no llegara a pasar. Entonces, ya esto es utilizado muy comúnmente en España, o sea, de hecho los protocolos del Hospital Clínico Barcelona lo incluyen, y entonces, que esto empiece a ser o entrar en vigencia, porque ¿qué podría pasar? Que ustedes dándole tanto masaje perineal a una paciente durante el segundo periodo de trabajo de parto, pueden provocar también un edema de la mucosa vaginal tan notable, tan intenso, que después le dificulte hacer la episorrafia. Entonces tampoco pueden excederse en el masaje perineal durante ese periodo. Y usted les dijo en el proceso en caso que era un proceso que se recomendaba durante el embarazo y no solo de manera aislada en el trabajo de parto porque precipitaba riesgo de infecciones. Y el edema de la mucosa vaginal también. Entonces, pues, no sé si algún día llegaremos a ese punto de que se haga de rutina los masajes perineales en las embarazadas. Es una recomendación. No, y se utiliza, en España se utiliza de manera frecuente. Entonces, me escribí ahora para que hagamos el cronograma de los seminarios. Lo que me haga llegar, si lo hago llegar, usted me envía por ahí. Listo. Entonces, La clasificación de las laceraciones tiene algún otro folio, Es de la firma. según fulano. coño, mira, ahí sí te voy a quedar mal porque Pero se puede conseguir sin clasificación de laceraciones vaginales. De hecho, la clasificación del Colegio Americano, de la COP, dice laceraciones vaginales. O sea, no tiene, en la red, si ustedes buscan la publicación, es la del Colegio Americano, o sea, la guía de la COP, y aparece laceraciones vaginales. O sea, no tiene una clasificación particular. O sea, y no recuerdo si realmente tiene el epónimo de alguien. A ver si les voy a deber eso. Voy a investigarlo, a ver si lo tienen. Pero... Entonces nos vemos el lunes, ¿no? A las 7. A las 7. El lunes sí, los viernes porque si tengo...